Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora, son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Primera reunión entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba, el tema migratorio. Más adelante, más información. Y aquí en Miami el exilio le pide al presidente Barack Obama hablar de democracia y de derechos humanos en Cuba antes de plantear el levantamiento del embargo a la isla. Avanza hasta ahora la presentación de la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Se esperan los anuncios económicos. Activistas de la comunidad LGTBI en Colombia están enfrentados con la Iglesia Católica por una decisión que estudia la Corte Constitucional sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Comenzamos en Cuba. La noticia del momento es el trascendental encuentro entre Washington y La Habana para el restablecimiento de relaciones luego de 54 años de rivalidad y bloqueo comercial. En la capital cubana, Jairo Gómez tiene más detalles. Jairo, es tu hora. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, son 2 días de reuniones. Hoy, 21 de enero, el primer tema, el tema migratorio. Se están discutiendo reformas a lo que ya se viene planteando desde hace 20 años. Esta es la reunión número 28. El año pasado se sentaron en Washington las partes para analizar la situación de los migrantes desde Cuba hacia Estados Unidos y cuando estos llegan al país del norte. Hay diferencias entre las partes, pero también un clima de cordialidad en este primer encuentro. Pero bueno, nos fuimos a las calles precisamente a preguntarle al cubano de a pie qué piensan y qué tienen ellos en mente sobre esta apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Con optimismo y esperanza, pero al mismo tiempo con cierta precaución, perciben los cubanos la apertura de relaciones diplomáticas entre la isla de los Castro y el gobierno de los Estados Unidos. Sabiamente, en estos momentos estamos en un proceso de intercambio para erradicar realmente esa política, que es lo que se requiere. Sería lo mejor para nuestro país, indudablemente. Llevamos muchos años con un bloqueo muy férreo. Y entonces no es menos cierto que eso implica que no podemos tener muchas cosas que necesitamos. Y sería lo ideal. Las relaciones, bueno, un paso que se ha dado entre los dos gobiernos y bueno, un paso de avance porque, bueno, hace ya 59 años que no teníamos relaciones prácticamente con los Estados Unidos. De igual manera, esperan que el Congreso del país del norte elimine el embargo económico y financiero que existe contra Cuba para darle sentido al restablecimiento de relaciones entre los dos países. Ahora vamos a Miami, donde reside la mayoría de exiliados cubanos. Muchos insisten en que el levantamiento del embargo no es la salida y que el castrismo debe terminar. En Miami, Orlando Guerrero, es tu hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son puntos demasiado sensibles para el exilio cubano radicado aquí en el sur de la Florida. Hablar del levantamiento del embargo y de diálogos directos con los hermanos Castro. A pesar de eso, organizaciones cubanas le están pidiendo al presidente Barack Obama que no empiece por el final, que plantee primero en la mesa el respeto de los derechos humanos y la liberación de la totalidad de presos políticos. Levantar el embargo o dialogar con los hermanos Castro suena como una auténtica blasfemia para miles de cubanos que desde hace más de 40 años tuvieron que abandonar su tierra y dejar atrás a miembros de sus familias. Es un presidente sin dignidad, socialista musulmán. Sin embargo, no todos ven al presidente Obama ni como un demonio ni como un traidor. Hay quienes consideran que el embargo, como lo dijo el mandatario, no ha servido para nada. Fantástico, ese embargo nunca debió existir, porque lo que ha hecho ese embargo es poner más miserable al pueblo de Cuba. Pero en lo que sí coinciden los cubanos en Miami es que el bloqueo o embargo no es lo único que debería preocupar a la Casa Blanca. Nadie habla de la libertad ni de los derechos humanos. Requiere que haya derechos humanos en Cuba, que haya libertad de prensa, que haya elecciones. Al reanudarse hoy las conversaciones entre los dos gobiernos, organizaciones del exilio sostienen que el presidente Obama debería exigir que el embargo que el gobierno cubano aplica a su pueblo termine. Libertad de expresión, de protesta, derecho al internet y no a la represión deberían estar sobre la mesa. Como todos sabemos, el verdadero embargo existe dentro de Cuba, que es el embargo de la libertad del pueblo cubano. Como consecuencia de estos diálogos entre los dos gobiernos, algunos congresistas a nivel federal plantean que leyes como la de ajuste cubano, que otorga beneficios migratorios a los nacidos en la isla, deberían desaparecer en cuestión de meses. Desde Miami, Florida, Orlando Guerrero, Noticias RCN. Orlando, gracias por la información desde Miami.
Y el camino del restablecimiento tiene un enfoque femenino. 2 mujeres son las encargadas de iniciar la nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Por Washington, Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado para América Latina. Y por Cuba, Josefina Vidal, una diplomática especializada en las relaciones con Estados Unidos. 2 mujeres liderarán las respectivas delegaciones de Estados Unidos y Cuba. Roberta Jacobson, secretaria adjunta para Latinoamérica, y Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, tienen la tarea de iniciar el histórico proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Jacobson es una especialista en América Latina. La mayor parte de su carrera ha estado dedicada a trabajar en las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos continentales. En 2011 participó en la 4ª ronda de diálogo migratorio en Cuba, el mismo tema que se discutirá hoy en la primera reunión. Josefina Vidal, la voz cubana, es especialista en su vecino del norte. Fue la primera investigadora del tema de Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Durante 5 años ocupó el cargo de primera secretaria de la sección de intereses de Cuba en Washington. Desde hace 3 años ejerce como directora general. Venezuela espera los anuncios del presidente Maduro en su informe anual a la Asamblea luego de 2 aplazamientos. Las medidas deberían apuntar a la solución de la grave crisis económica y la escasez. En Caracas, Carmen Andrea Rengifo estuvo ahora. Hola, buenas tardes. Se desarrolla a esta hora la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro. Finalmente en la Asamblea Nacional llegó el mandatario venezolano en medio de sus seguidores, quienes fueron trasladados y acompañados hasta ese sitio para estar precisamente haciendo presencia en este momento bastante crítico para la economía venezolana. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro pues ha reiterado que hay que hacerle un llamado a los distribuidores y mayoristas, y por supuesto que eso se trata de una guerra económica que es la que está azotando precisamente la economía de este país. Entre tanto, la oposición le pidió al presidente Nicolás Maduro que hable claro ante el país, que diga cuál es la situación real en términos económicos y además cuáles son las respuestas que se le van a dar a los ciudadanos por parte de su gobierno. El mensaje anual al país por parte del presidente se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para el mandatario venezolano. La oposición arrecia las críticas en medio de la crisis económica. Ese señor, por lo visto, no sabe qué le va a decir al país. No sabe hacia dónde ir ni hacia dónde llevar Venezuela. Hoy a las 5 de la tarde y con 6 días de atraso según la Constitución venezolana, el presidente comparecerá ante la Asamblea para dar cuentas de lo que hizo en el 2014. Porque los venezolanos no queremos ni colas ni cuentos. El chavismo asegura que el país se mantiene fortalecido a pesar de la llamada guerra económica. Culpa a la oposición del desabastecimiento. Una acusación que rechazan sus detractores. ¿Qué le va a decir a esa familia que está en una cola? Que defienda la revolución. Los opositores exigen que hoy el mandatario responda a hechos de corrupción que han sumido al país en la crisis en la que se encuentra. Sobre los 25.000 millones de dólares que se robaron en Cadivi, tiene que hablar ante el país. También piden conocer qué acuerdos hace el gobierno venezolano y qué ha pasado con los recursos derivados del petróleo. Que después de haber recibido más de 800.000 millones de dólares solo por renta petrolera, hoy día hayan más de 9 millones de venezolanos en situación de pobreza. Esta tarde se espera que el mandatario entregue un balance de la gira que hizo por varios países en busca de inversión y préstamos. Y mientras esto sucede en una zona de Caracas, específicamente en el centro de la ciudad, en la asamblea donde se encuentra el presidente Nicolás Maduro, pues en el resto del país, en los supermercados especialmente, hay mucha gente que continúa haciendo filas hasta ahora para abastecerse. Los ciudadanos han dicho que por supuesto es importante lo que diga el presidente Nicolás Maduro, pero muchos creen que no va a pasar nada con los anuncios que se hagan el día de hoy, porque la situación no va a mejorar en el mediano plazo. Muchos venezolanos se han tomado la tarea de cobrar dinero para hacer la fila a otras personas que por cuestiones de trabajo o por cualquier otro motivo no pueden pasarse horas a las afueras de los supermercados. Cristina Monsalve es la persona encargada del aseo de un edificio que queda justo al lado de un supermercado en Caracas. Aprovechando esta ventaja de saber qué productos llegan a diario, se las ingenió para hacer un dinero adicional. Cobra por hacerle la cola a quienes no pueden. Yo trabajo aquí en el edificio Arce y estoy pendiente cuando llegan las cosas y me meten la cola. Mientras hace sus labores como aseadora, echa un ojo al supermercado, avisa a los residentes del edificio y se escapa a comprarles. He hecho más de 20 veces cola
porque he ayudado a la gente, baja la gente y me dice que la ayude, que la colabore, yo le colaboro, la muchacha de la farmacia. Pero la tarea no es fácil. Horas de largas filas se suman a su trabajo. El pago no es mucho, pero de a poco se va haciendo algo de dinero extra. Bueno, 100 bolívares, 200 por hacer una cola y con eso vuelvo a comprar, vuelvo y repito, vuelvo a comprar mis cosas otra vez que necesito. La crisis la llevó a negociar con los residentes del edificio para salir en medio del trabajo. También aprovecha las filas para comprar sus alimentos. Hablo con la presidenta de la Junta de Condominio y le digo que estoy en la cola porque así como ella necesita, yo también necesito. Algunos le llaman gestores a esta nueva tarea de hacer cola para otros, invertir tiempo y resistencia para comprar algún producto. Los reales realmente no le alcanzan a uno, un sueldo mínimo no alcanza para estar en esto. Al final, Cristina sale del supermercado con una libra de café, esperando que llegue otro producto para volver a hacer la cola y comprarlo para sus clientes o para ella. Una situación que se está haciendo costumbre debido al crítico desabastecimiento que se vive en el país. Nosotros vamos a quedar atentos a lo que termine de pasar en la Asamblea Nacional, la presentación de la memoria y cuenta por parte del presidente Nicolás Maduro. Los opositores denunciaron al inicio que no les estaban permitiendo el ingreso y que fueron víctimas de burla y de maltrato por parte de los seguidores del mandatario venezolano. Vamos a quedar atentos, regreso con ustedes, muy buenas tardes. Así es, seguiremos muy pendientes por la información desde Caracas. Carmen, gracias. Y nuevas dudas surgen sobre la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman, quien acusó la semana pasada a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a Irán en el atentado a un centro judío. Los avances en las investigaciones sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman ponen en tela de juicio la hipótesis del supuesto suicidio. Dice, bueno, tanto que hablamos, tenemos que argumentar eventualmente. En el informe preliminar, la Fiscalía informó que en el apartamento del hombre que acusó a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los terroristas iraníes que atentaron contra un centro judío en Buenos Aires en 1994, no se encontraron rastros de una posible intervención de terceras personas en el momento de la muerte del fiscal. Nos encontramos con un Estado que no colabora con la investigación. Sin embargo, la autopsia no encontró rastros de pólvora en la mano de Nisman, por lo que no se descarta un nuevo barrido electrónico. En las últimas horas, los investigadores forenses encontraron un tercer acceso a la residencia del fiscal, en el que se detectó una pisada y una huella digital reciente. Ambos rastros ya fueron enviados a un laboratorio forense de Buenos Aires para determinar a quién corresponden. Ha habido una alianza con los terroristas. Otro hecho que genera suspicacia es que la pistola calibre 22 con la que presuntamente Nisman se quitó la vida no era de su propiedad. Incluso la presidenta Cristina Fernández cuestionó en una carta que el fiscal portara un arma cuando contaba con un gran esquema de seguridad conformado por 10 guardaespaldas. Pero las dos pistas claves que fortalecen la hipótesis de un suicidio inducido son que Nisman dejó una nota a su empleada con instrucciones para compras en el mercado del lunes y la última foto que envió por WhatsApp, en la que se aprecian varios papeles y documentos sobre su escritorio que serían parte de las pruebas contra la mandataria. Un paso muy importante. El misterio continúa. Activistas de la comunidad LGTBI en Colombia están enfrentados con la Iglesia Católica por una decisión que estudia la Corte Constitucional sobre la adopción. Aseguran que el derecho a la familia debe estar por encima de creencias religiosas. Ante el debate referente a la posible adopción por parte de parejas del mismo sexo, líderes de la población LGTBI expresaron su posición. Lo que debe primar es la constitucionalidad de las leyes para disminuir la discriminación y para garantizar que todos y todas sus ciudadanas estemos con la misma garantía de derechos, avanzar hacia un Estado igualitario. Aunque la Iglesia reiteró que la familia debe estar conformada por padre y madre, hombre y mujer respectivamente, sostienen que prima el derecho de los niños a tener una familia reconocida por el Estado. En Colombia, las familias conformadas por parejas del mismo sexo existen hace mucho tiempo. Lo que estamos haciendo ahora, lo que buscamos que la Corte Constitucional haga, es darle constitucionalidad a un acto que de hecho ya existe en Colombia. Activistas reiteraron que crecer en una familia homoparental no tiene consecuencias negativas en el desarrollo de los posibles hijos de la pareja. La Iglesia Católica de Colombia reiteró su postura frente al fallo que estudia la Corte Constitucional sobre adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo. El presidente del episcopado advirtió que la familia debe estar conformada por un hombre y una mujer. La Corte no puede modificar la Constitución donde habla de la familia compuesta por hombre y mujer. Para que responda en audiencia judicial fue trasladado a Medellín John Uber Hernández, conocido como el zar del oro tras su entrega a la justicia colombiana. Hernández es dueño de la empresa comercializadora internacional Goldex, con la que habría lavado cerca de 2.3 billones de pesos.
Desde hacía 3 días, Yonuer Hernández y su esposa se encontraban hospedados en una finca en zona rural de Montenegro, Quindío, al parecer para eludir a las autoridades. La pareja fue sorprendida por un grupo de hombres del ejército y del CTI cuando se movilizaban en un colectivo y se hacían pasar como turistas. Hay un seguimiento especial de inteligencia por parte de los organismos y se ubica a estas 2 personas y se efectúa la captura. Según las autoridades, en el momento de la captura los detenidos no tenían escoltas y al verse descubiertos aceptaron su identidad. Tienen más de 10 órdenes de captura y están por lavado de activos y concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito. Con extremas medidas de seguridad fueron trasladados hasta el batallón Cisneros en zona rural de Montenegro, donde pasaron la noche. Esta mañana fueron trasladados al aeropuerto El Edén de Armenia y en una avioneta de la Fuerza Aérea partieron hacia Medellín. En el aeropuerto Olaya Herrera, la pareja fue recibida bajo estrictas medidas de seguridad, donde deberán presentarse en el Palacio de Justicia de esta ciudad a audiencia de legalización de captura. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, salió en defensa del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, citado por la Fiscalía en el caso del espionaje al proceso de paz. Aseguró que el hacker Andrés Sepúlveda había trabajado antes con el presidente Santos. El uribismo sigue en defensa del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. El expresidente Álvaro Uribe hizo su primer pronunciamiento frente a la decisión de la Fiscalía de llamar a interrogatorio al ex candidato. Óscar Iván Zuluaga no fue a contratar un hacker, fue a contratar un asesor de comunicaciones que venía de trabajar con Santos y JJ Rendón. Por ahora, el ex candidato mantendrá su silencio hasta tanto se cumpla la diligencia de interrogatorio ante la Fiscalía. El gobierno, a través del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, dijo que cualquier colombiano está obligado a acudir a los requerimientos de la justicia. Confusos hechos en la dirección de la Policía Nacional en Bogotá. Hacia las 2 de la tarde, un uniformado disparó dentro de las instalaciones del organismo, aparentemente en una escena de celos, y ocasionó heridas a 2 personas que fueron trasladadas de inmediato al Hospital Militar Central. El general Rodolfo Palomino, director general de la institución, entregó detalles del incidente. Están recibiendo la correspondiente atención médica de acuerdo con el parte que nos dan los facultativos. 2 de ellos revisten cierta complejidad. Se están haciendo los mejores esfuerzos para procurar preservarle su vida. Muy bien, hacemos una pausa, pero cuando regresemos las dudas sobre el video que el grupo terrorista Estado Islámico amenaza con matar a 2 ciudadanos japoneses. Y el polémico gol que tiene en el centro del escándalo a uno de los históricos del fútbol colombiano. Ya les contamos. Han transcurrido más de 48 de las 72 horas de plazo del grupo terrorista Estado Islámico al gobierno de Japón para pagar la recompensa y evitar la ejecución de 2 de sus ciudadanos retenidos. Expertos informáticos aseguran que el video podría estar manipulado. Les extraña la rigidez en el rostro de los rehenes. Y mientras tanto, en Francia continúa la alerta terrorista. 122.000 militares y policías fueron desplegados para proteger el espacio público y los lugares turísticos más visitados del país. El gobierno anunció nuevas capturas de personas con nexos con grupos fundamentalistas que podrían estar planeando actos terroristas y que colaboraron con los autores de los ataques del 7 y el 9 de enero en París. Ataque en Israel, un palestino agredió con arma blanca a 17 israelíes que viajaban en un autobús. 4 pasajeros fueron hospitalizados. Las autoridades lograron capturar al agresor, quien recibió un disparo en la pierna. Y en su tradicional audiencia de los miércoles, el Papa Francisco reiteró que la guerra no se puede hacer en nombre de Dios. Ya lo había dicho en su viaje a Filipinas, donde afirmó que es una aberración matar por una religión. Invoquemos al Señor por el don de la reconciliación y la paz. El sentimiento religioso nunca puede dar lugar a la violencia, la opresión o la destrucción. La guerra no debe ser librada en nombre de Dios.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha sido elegido el mejor entrenador del 2014. Según la Federación de Historia y Estadística del Fútbol, el italiano ha superado por 30 votos al argentino Diego Simeone y repite este honor después de 7 años, luego de ganarlo como entrenador del Milan. Con el equipo merengue, Ancelotti conquistó el año pasado la 10ª Liga de Campeones y el Mundial de Clubes. Y polémica resultó la actuación del árbitro Ulises Arrieta en el partido entre Cúcuta y Quindío para ascender a la primera categoría del fútbol colombiano, al convalidar un gol con la mano del paraguayo Marco Lazaga, que incluso lo han comparado con la mano de Diego Armando Maradona. Hoy apareció la mano divina de Maradona. Los que la vieron desde adentro, diplomáticos. Si la vio o no, ya es cuestión de cada quien. Hablar de eso es muy delicado. Otros algo resignados. Y ante eso ya no se puede hacer más nada, ¿no? Y sin palabras. Yo no quiero hablar nada del árbitro. Mientras tanto, el protagonista recién terminó el partido, desentendido del tema. ¿Hubo mano o no hubo mano? Creo que mañana van a ver si fue mano o no. Los de afuera divididos entre los indignados. Dan rabia, dan dolor verlo porque un árbitro que estaba cerquita a la jugada y no ve esa jugada. Los comprensivos. Uno que ve la repetición se dio cuenta que hubo mano, pero pienso que son errores que todo ser humano comete. Y los que ni sí ni no. Es complicado dar esa opinión, ¿no? Complicado, así son las situaciones. 12 horas después, ante tan clara evidencia, el protagonista recapacitó. Para mí está mal porque yo creo que el fútbol, como dije recién, creo que tiene que ser limpio, no se tiene que ganar así, pero son cosas del momento. Yo creo que se jugaba muchas cosas y bueno, ojalá que pueda terminar pronto esto. La polémica queda abierta, más aún cuando Arrieta habló con su asistente Clavijo ante la protesta del Banco Cuyabro. ¿Cuál es su opinión? ¿Habrá sanción? Vamos a ver. Tremenda broma le hicieron al colombiano Carlos Vaca durante una entrevista. Mientras el barranquillero goleador del Sevilla atendía a un periodista, un compañero lo empujó y lo dejó contra la lona, que al final lo sostuvo. Después del susto, Vaca mantuvo la serenidad que lo tiene como figura del Sevilla español. Jugar con Carlos Vaca le ha dado... Él cree que está jugando todavía, ya el partido. Y la siguiente imagen, impresionante, corresponde a una exhibición en la Liga China de baloncesto. Este jugador que intentaba clavar el balón por encima de 5 niños terminó en el piso. El espectáculo fue un fiasco y rápidamente los equipos volvieron a la cancha mientras el aspirante a malabarista era atendido por los paramédicos. Muy bien, esto es todo en deportes. Melina, gracias. Muy bien, hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Esto ahora es nuestra hora. Feliz noche para todos.